Vineland de Thomas Pynchon. Iniciamos con un personaje llamado Zoid Wheeler, que está en los últimos instantes de un sueño místico, con palomas mensajeras que traen mensajes dirigidos a él, pero antes de poder recibirlos, termina de despertarse. Es 1984. Zoid vive de los cheques que el gobierno le da a personas con discapacidades mentales. Este tipo es medio chiflado, sí, pero no es un discapacitado mental. Por eso cada año tiene que fingir públicamente que está loco y de un salto atravesar la ventana de alguna casa para recibir esos cheques. Tan conocido se volvió este show que la prensa arregla con él para grabar el acto y tener algo que pasar en la tele. Sin embargo, este año Zoid no desea atravesar ninguna ventana. Se le ocurre hacer otra locura. Mal momento. Si ese sueño con aves mensajeras no fue ya bastante inusual, pues también lo es un mensaje en la vida real. Su hija, Prairie, ha dejado en la mesa una nota diciendo que la prensa quiere contactarlo con urgencia. Han programado su acto en un lugar específico a una hora específica. Él no le da mucha importancia y continúa con su plan, pero desde ese momento, por el resto del día, habrá sucesos, detalles, cosas que parecen algo fuera de lo común, como si un pacto misterioso se hubiese dado y fuese Zoid el último en enterarse. Empieza una ligera sensación de paranoia, pero no es hasta que aparece Héctor Zúñiga, agente de la DEA y viejo acosador de Zoid cuando este era un hippie, que termina de convencerse de que algo malo se está acercando, y ese algo viene del pasado. La palabra clave para este libro es pasado. Va a ser usual que aparezca un personaje y de pronto uno esté volviendo en el tiempo a descubrir su historia. A veces es corto, a veces es ridículamente extenso, pero todos aportan un dato más para entender el presente. ¿Y qué hay en el presente? Hay muchas cosas, pero básicamente, y no, esto no es un spoiler, básicamente es esto. Las fuerzas del orden, lideradas por Brock Bond, están utilizando todos los recursos a su disposición para llevar a cabo la cacería de una fugitiva, enemiga del Estado. Pero parece que esta cacería tiene ciertos tonos personales. Esta fugitiva es quien de una u otra forma une a todos los personajes que aparecen en este libro. Uno de los principales misterios de la novela es quién es, o más específicamente, quién fue esta chica, cuál es su pasado. Una de las personas más ansiosas de averiguarlo es su hija. Con 14 años, Prairie ha crecido sin conocer a su madre, pero siempre pensando en ella, mientras vivía al cuidado de su padre, Zoid. Y ahora que el pasado vuelve a acechar, es el mejor momento para descubrir la verdad. Los pongo en contexto. Son los 80s. Han pasado 20 años desde el movimiento hippie, que buscaba cambiar el sistema y las normas sociales, desde usar el cabello largo hasta practicar el amor libre y consumir sustancias para alcanzar estados alterados de conciencia. Ya saben. Época de la revolución sexual, el amor a la naturaleza, el activismo por la paz, la espiritualidad y el rock and roll. Quizás una generación con buenas intenciones, pero Pynchon nos muestra décadas después los estragos de una revolución que fracasó, con hippies que ahora son adultos y viven en la decadencia, entre comida chatarra y televisión, reaccionando ante los jóvenes punk con la misma desconfianza con las que sus padres reaccionaron cuando ellos decidieron ser hippies. En fin, el tiempo ha pasado y ellos ya son adultos, y parece que algunos personajes siguen pagando por algunos eventos del pasado. Este mundo decadente es uno de los temas que más me interesaron del libro, pero si me quedara aquí estaría engañándolo, porque hay más, hay mucho más. En primer lugar, no hay un claro protagonista en la novela. Hay varios personajes importantes, cada uno con su propia historia, y no todos son hippies. Es común que la trama principal quede en segundo plano para mostrar otras varias historias que saltan de aquí para allá en distintos lugares. Es parte del estilo del libro y del autor. En segundo lugar, hay un estilo particular al momento de escribir, es el de la comedia disparatada. Hay sucesos irracionales, hay personajes que cantan, bailan, actúan chifladamente, y es normal que a veces el tono melancólico que tiene esta novela por momentos se interrumpa con caricaturas o momentos absurdos. Y no quiero ser como esas reseñas de Thomas Pynchon donde enumeran las cosas raras que pasan, pero es que es necesario explicar el tipo del mundo en el que pasa esta historia, así que solo daré un ejemplo. Hay un personaje japonés que está haciendo una investigación en una playa. Un laboratorio ha sido destruido por completo y lo único que hay es un cráter con forma de huella. La huella de un animal gigante, reptil, en una playa, en Japón. ¿Entienden la referencia?
Y este es más o menos el tono del libro. Cosas así suceden, a veces son importantes, a veces solo pasan y la vida sigue. Y bueno, este ejemplo parecerá radical, pero no es ni la mitad del libro. Por eso es aquí cuando debo hacer una confesión. Siento que había un tema interesante, esto de la decadencia de la cultura hippie y las represiones en la época de Nixon, los secretos políticos, etc. Pero cuando quiero seguir esa trama, aparecen los momentos caricaturescos y me obligan a dejar el libro unos días, volver a mentalizarme, avanzar de nuevo, pasar toda la caricatura, volver al tema serio y de pronto volví a suceder. Fue difícil pasar esa barrera. Hay momentos donde había muchas páginas de nada. Historias que estaban ahí con el fin de entretener quizás, pero no eran tan entretenidas como las de otro libro como B, que incluso es un libro complicado. Este de hecho es bastante fácil de leer, pero tiene este problema y me perdió en varios momentos. Sin embargo, estaba muy curioso con esta novela. No habla mucho de ella y en parte puede ser porque está rodeado de otros libros más célebres como El Lote 49, Mason and Dixon, El Arco Iris. No he leído todos aún, serán futuras reseñas, pero hay una opinión popular de que quizás esta es la novela más débil del autor. Sin embargo, voy a mencionar cosas que sí me gustaron. En primer lugar, el narrador es más entretenido que las cosas que cuenta. Está escrito de forma que comparte punto de vista con los personajes y hay hasta momentos donde el mismo narrador dice o donde empieza a hacer bromas o comparaciones. Es uno de los aspectos más divertidos del libro. También parte del humor del libro es imitar los dejos, por ejemplo el de Héctor, que habla un inglés latino. Y Thomas Pynchon sabe imitarlo muy bien y de forma cómica. Y a veces pone palabras en español que, respetos al oído de Pynchon, suena muy bien cuando aparece. También hay japonés, los personajes que hablan en inglés pero tienen estas manías de decir ne, de... Ah, y cierto, tiene uno de los mejores nombres para una banda de punk, Billy Barth and the Vomitones. Otra cosa que puedo decir es que me gustaron los primeros capítulos con Prairie y Zoid, ese tono triste que tienen. También el capítulo de la boda italiana es de los más divertidos y los vomitones son uno de los personajes que más me gustan, pero como digo, la estructura del libro no te deja disfrutar mucho tiempo de estos personajes porque pasan al siguiente y al siguiente y al siguiente personaje y nunca regresan al anterior. Lo cual es lamentable porque hay personajes que te gustan mucho y quieres volver y hay otros que quieres pasártelos ya y tienen toda una sección gigante de sus vidas. Y bueno, esa es toda mi opinión. Solo puedo decir que sobre el tema del fin de la cultura hippie, Thomas Pynchon tiene otro libro llamado Inherent Vice, pero este es en la década de los 70s y trata estos temas de la mente destruida por las drogas o el miedo a los hippies después de los asesinatos por parte de la familia Manson. Es un libro mucho más sencillo y es más directo. Hay otro más, creo que está en la época de los 60s, pero aún no lo he leído. Pronto lo haré, así que suscríbanse para estar informados y son geniales. Adiós.